todas. Mi nombre es Daniela Alarcón y esta tarde, en el grupo 3, vamos a trabajar 3 productos, problemas, soluciones y potencialidades sobre el tema de esta mesa temática que es cultura y desarrollo. Ustedes se han recibido en la silla donde están ubicados 3 tarjetas de colores que son para llenar estos 3 temas. En la primera tarjeta rosada, que tienen todos, vamos a colocar nuestro nombre completo, nombre y apellido completo. Luego, la organización a la que representa: vecinal, social de base, club deportivo, institución pública, ONG, de donde ustedes provengan. Y luego van a colocar el distrito de donde vienen, ¿no? Porque nombre, organización y el distrito. Y luego van a colocar un problema que ustedes conocen, que viven en su distrito o en Lima Este en relación al tema de cultura y desarrollo. Como las personas nos han hecho una exposición, cuál es el pensamiento, el concepto, la manera de interpretar la cultura y el desarrollo en nuestra sociedad, en nuestra Lima Este. Solo para dar algunas orientaciones, a veces la cultura la entendemos y la interpretamos para decir que hay demasiada violencia y los jóvenes están dedicados al pandillaje, a las drogas, a hacer, digamos, a las barras bravas, ¿no? Pero recuerden que hay cada mesa temática para ir a varios temas. Hay mesas de jóvenes, hay mesas para trabajar el tema de violencia. Ahora lo que nos piden es qué problemas hay en mi distrito, en Lima Este, sobre la cultura, el concepto de cultura. Mis autoridades ponen en práctica, invierten presupuesto en cultura, en desarrollar la cultura, la interculturalidad de nosotros, los ciudadanos. Por ahí va el problema, ¿ya? Para que podamos obtener un buen producto, es importante que ustedes escriban correctamente el problema o 2 problemas que podrían encontrar. Luego ustedes van a grabar su voz con su tarjeta, leyendo su tarjeta, diciendo el nombre sobre el distrito y el problema que han escrito. Nosotros, mi compañero y yo, somos responsables de que ustedes graben su voz y a través de la filmación pueda quedar registrado en el video el testimonio de cada uno de ustedes sobre este trabajo. ¿Para qué? Para que este proceso participativo que hace la Municipalidad de Lima garantice que el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas han participado y han dejado testimonio vivo de su trabajo y de hacer llegar su opinión a esta instancia metropolitana. Este plan regional no se está construyendo solo en el escritorio por profesionales que piensan, sino se hace este proceso abierto, participativo, para que el pueblo haga llegar su voz, escriba sus problemas y se le grabe y se le firme como testimonio de este proceso ampliado de participación ciudadana. Por eso es muy importante que ustedes puedan exponer bien sus problemas. Tienen más tarjetas a su lado, como no han venido todos, pueden 2 minutos para que escriban todo lo que he pedido, por favor, y empezamos el trabajo de escritura, ¿ya? Luego que tenemos los problemas bien discutidos, bien identificados, recién allí, y yo escribo en la pizarra los problemas, podemos hacer soluciones y las potencialidades, que son los recursos que tiene Lima Este para solucionar los problemas identificados, ¿ya? Solo la tarjeta rosada, por favor, 2 minutitos, mientras han saboreado su refrigerio para que escriban sus tareas. Gracias. Completo.
Esa es María Fernanda Cayetano. Represento, soy coordinadora de la Mesa de Concertación ante la Violencia Familiar y Sexual de Santa Anita, de acá del distrito de Santa Anita. El problema grande que tenemos en Lima Este es que son distritos multiculturales con alto índice de violencia familiar por el marcado machismo como formación social. Gracias. Mi nombre es Wilmer Mejía Carrión, soy miembro del Instituto Cultural Lurigancho y vengo del distrito de San Juan de Lurigancho. Bueno, los problemas básicos que pongo aquí es primero que en el distrito tenemos sitios arqueológicos en mal estado que muchas veces sirven como botaderos de basura y lugar de encuentro de delincuentes comunes y la inadecuada interrelación que existe entre los vecinos y las autoridades del distrito. Mi nombre es Agustina López Salvatierra. Soy de la Asociación Mercado de la Solidaridad de Santa Anita. Lo que me preocupa es, a mí en el respecto, en mi distrito donde yo vivo, existe más que nada el pandillaje. Están en la puerta de los colegios, en las calles, ahí cerca a la parroquia Cuerpo de Cristo. Tanto niños como también adolescentes. El otro que me preocupa a mí es, más que nada, el medio ambiente, ¿no? La contaminación, la basura, que pues es algo que preocupa en el futuro, porque eso es algo pues que yo creo que nadie lo ha visto eso, ¿no? A nadie le interesa. Eso es todo. Pues. Gracias. Gracias. Yo me llamo Graciela Cristino, de la organización La Red de Mujeres de Chaclacayo y la de Muna de Chaclacayo. Mis problemas son el pandillaje de Chaclacayo y el cono son unas instituciones muy organizadas y mi problema es la falta de movilidad. Gracias. Soy Javier Aranda, del Centro Cultural Huaytay del Agustino. Tengo dos problemas. Uno es el reconocimiento. Creo que tiene que ver de haber agricultura. Hay organizaciones que hace mucho tiempo que trabajan, hay grupos de teatro, de danza, de música, hay un montón de grupos. Lo que pasa es que no hay un reconocimiento de las autoridades, desconocen eso y trabajan muy individualmente, es decir, no reconocen ellos mismos que son administradores del pueblo, de los centros culturales. Por consiguiente, ellos mismos crean sus centros culturales y no reconoce al pueblo que sí tiene cultura, tiene centros culturales, tiene organizaciones en todo lo que es cultura. Y el otro es el presupuesto. Se piensa que el presupuesto en cultura se va al agua, cuando es al contrario. Es primordial, la cultura está al lado de la vida. Hay cultura, no es que hay que incluir a la cultura, no, la cultura está incluida en el ser humano. Entonces, el problema en presupuesto es que también lo hay presupuesto, lo que pasa es que no se destina el presupuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que el presupuesto es muy evidente cuando se hacen obras de cemento, ¿no? Y además, las obras de cemento se ven y por eso te dan votos. Y ese es el gran peligro, que no se destina un presupuesto a la cultura, que eso sí podría, a la larga, resolver todo lo que están diciendo los vecinos, la basura, la violencia, el tráfico, un millón de cosas. Eso es todo. Soy el señor Alejandro Gustavo de la Rea Montoya, vengo de La Molina,
Mira, soy el presidente de la Asociación de Propietarios de los Organizadores de la Casa de Monterrey, así se llama la asociación. Bien, yo he estado siguiendo todo este proceso de charlas. Muy interesante ha sido para mí la que se ha hablado, han hablado el día de ayer en un distrito de Molino, en la presa de la municipio de Molino. Creía que muchos jóvenes, la mayoría de los jóvenes estaban fuera de un concepto de lo que necesita vivir esta nueva sociedad. Y me ha sorprendido haber oído hablar a dos niños, un chico y una niña. Muy interesante lo que han dicho, muy interesante. Les han tocado unos problemas, unos asuntos que es importante tomarlos en cuenta. Ojalá que este plan, este propósito de desarrollo concertado que se quiere hacer, se tome en cuenta las palabras de su niño, así como también a lo que tienen las personas. Para comenzar el problema que hay aquí, hay lo que pasa en la sociedad peruana, parece que hay una pérdida de los valores, del concepto de lo que es persona humana. Eso ha hecho de que se pierdan valores culturales, morales, espirituales, inclusive sociales. Se ha perdido el concepto de lo que es sociedad. Hablamos sociedad es la unión de personas o individuos que los aportes contribuyen a un bien común. Eso hoy en día parece que no existe. Cada quien mira las cosas por su lado, por su interés. Es lamentable esto. La cultura es uno de los condicionantes necesarios para el desarrollo económico de un país. Todos los países en el mundo, para poder desarrollar económicamente, se han fundamentado sobre tres condicionantes o tres fundamentos, ¿no? Tres principios que son industria, ciencia con tecnología, ¿no? Y cultura. Es importantísima la cultura, pero hablemos de cultura. Cultura viene de la palabra culto, ¿verdad? El culto es darse a dedicarse a algo constantemente. Por ejemplo de ello tenemos la agricultura, ¿verdad? La piscicultura, en fin, y todas las cosas que hay, ¿no? Para activar algo a un propósito económico. Bien, creo entonces que es importante desarrollar esta cultura de la buena costumbre. Lamentablemente hay condicionantes negativos a esta cultura en el país, en especial la forma como se publican las noticias en los diarios. Esas telenovelas que en vez de dar conceptos buenos de lo que es persona, que son valores importantes, destruyen el concepto de lo que es, ¿no? El respeto, el amor, ¿no? La confianza, la honradez, en fin. A este asunto de las telenovelas, no quiero agregar lo que dijo una vez el gran quien dijo, las palabras fueron estas: el teatro distrae, pero no culturiza. Los autores, ¿no? Para satisfacer al público, exaltan los vicios y las pasiones en vez de estigmatizar. Y eso es verdad, ¿no? Eso es lo que se ve en las telenovelas, eso es lo que a veces se ve en los mismos periódicos, en las noticias, la forma como se ponen. Contra eso habría que luchar. Gracias. Muchas gracias. ¿Su tarjeta me permite, por favor? ¿Su tarjeta? Buenas noches. Mi nombre es Lorenzo Ríos Andrade. Pertenezco a una asociación de pro vivienda de empleados civiles de la División General de Gobierno Interior. Soy dirigente de dicha institución. A la vez me preocupa pues también un poco
no hay todavía esa sensibilidad de coger, ¿no? Y votar en dicho lugar. Así como también en cuestión de servicios básicos que todavía falta mucho, debe ser coordinada con las organizaciones, así como también con los locales. Eso ha de ser esa base de los trabajadores para que se dice y perdamos esa cantidad de tierra que a veces recibimos todos los días, así como la mayoría de los que vivimos aquí. Gracias. Mi nombre es Gloria Rosa Nicola, vivo en el distrito de Agustino, pertenezco a un grupo de desarrollo de la ciudad, al grupo de trabajo directo con el de desarrollo del distrito. Para mí es que en nuestro distrito falta el presupuesto, ¿no? Para promover la cultura, la diversidad cultural que tenemos, ¿no? Y en Lima pienso que debiera haber una sugerencia de cultura y desarrollo, ¿no? De esa manera se trabajaría de manera más articulada y todos estarían promoviendo la cultura, ¿no? Nuestro Lima nuestro Lima en general, nuestro Perú. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Valencia. Represento a Socializarte, que es la Asociación Peruana de Animación Sociocultural. Si bien es cierto, resido en Magdalena, el Radio de Acciones Socializarte en Lima Norte, en estos momentos, coordino con Arte y Barranca. El problema que estoy citando es la falta de conocimiento ya de las autoridades políticas del gobierno local, regional, nacional, ¿no? Central, en tener saber que la trascendencia de invertir en cultura. No saben discernir qué es cultura, la importancia de cultura y desarrollo. Se han quedado con el concepto chato, plano de cultura, entretenimiento y punto. Entonces no están en avanzada, no trabajan de la mano con su capital humano, no reconocen las capacidades, saberes de su población, de las organizaciones culturales, las organizaciones sociales. Están en otra época y se quedaron ahí. Entonces es parte de la pobreza ese juego rotativo político. Entran, no saben de gobernar, se demoran un año, sus cuadros también vienen de campaña, no están preparados, recién en el segundo año más o menos van entendiendo, por ahí, al final tienen un año nada más real, porque ya están yendo y todo lo hacen por campaña para ser reelegidos. Y seguimos en el círculo, lo que viene, lo que pudo tener algo de positivo, lo desconocen que viene. Entonces es importante, ¿no?, estos planes, justamente para empoderarnos nosotros como sociedad civil, ¿ya? Porque ahora, por ejemplo, es un súper esfuerzo que se está haciendo, ¿no?, de la Municipalidad de Lima, les guste o no les guste a la gente, la alcaldesa, pero es real, están dando pasos contundentes. Entonces, imagínense que si pierden las elecciones este plan, si nosotros no nos empoderamos y no sabemos lo que queremos, va a quedar en el vacío. Entonces, bien estos espacios de concertación, de encuentro, de reflexión, porque también no solamente son las autoridades las que están en esta ignorancia, vamos a decirlo, sino que también está que las agrupaciones de la sociedad civil tenemos que nosotros formarnos mejor, ¿no?, capacitarnos. Estamos en el mundo de las redes, de lo asociativo, de actuar así, no estar en una islita viviendo solamente en mis cuatro paredes. Entonces tenemos que trascender más allá y también meternos en la lógica del original aparato gubernamental. Es también todo un aprendizaje para nosotros, porque si no, de la otra forma, que esperemos que las autoridades de turno mejoren, nos quedamos. Así que es un buen momento este espacio, este encuentro. Gracias.
Buenas, mi nombre es Junior Benavente, soy de la Escuela Experimental de 2023, en la que represento. Bueno, yo vivo en Puente Piedra, pero nuestro lugar de elección es el Centro Histórico cercado a Lima. Y creo que el problema mayor para las agrupaciones, organizaciones, centros culturales, en realidad es que nos reconozcan. Es vital eso, porque en realidad hay grupos, hay artistas dentro del Lima metropolitano que trabajan con la comunidad desde un perfil tanto educativo, artístico, cultural. La idea es que se hagan trabajos en conjunto, tanto del municipio como esos grupos artísticos. Y si es posible también hacer actividades conjuntas con el Ministerio de Cultura. Entonces hay un gobierno nacional, local, regional y distrital. En este caso serían los grupos de arte, los grupos culturales, las organizaciones. Otra cosa, otro problema, que en diversos municipios existen las secretarías de cultura. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Puente Piedra, no hay una secretaría de cultura, por ejemplo. Existe la secretaría de educación y deportes. Entonces, me da a notar que en este municipio no hay una política cultural, que imagino no hay en otros municipios, ¿no? También. Entonces, a lo que no hay, deberían insertar también esa política cultural, ¿no? Una secretaría de cultura. Y si es posible, como mencionamos, de cultura y desarrollo, ¿no? Que ya tiene un financiamiento y un presupuesto que también es vital, ¿no? Entonces también que se generen programas culturales, ¿no? De la mano con la Secretaría y con los grupos distritales, ¿no? de arte, que traen de la mano con la comunidad. Creo que el apoyo vital, ¿no? Es tanto el artista que trabaja con la comunidad, este artista que está relacionado con el gobierno local, y este gobierno local que está relacionado con su gobierno nacional. Creo que esos puentes son vitales para poder generar un desarrollo y evitar todos los problemas que mencionamos, ¿no? El medio ambiente, la educación, el pandillaje. Tomamos en cuenta como la cultura como eje de desarrollo social y humano. Gracias. Gracias. Mi nombre es Yolanda Garay, vengo del distrito del Agustino, pertenezco al movimiento de mujeres peruanas Manuelita Sáenz. Yo pienso de que hablar de cultura y desarrollo es muy amplio. En realidad estos talleres que se vienen dando no solamente queden en el papelote, que se ejecute, sería bueno, ¿no? Y recoger estas ricas experiencias, yo creo que de los diferentes lugares que se vienen visitando es algo pues muy grande, ¿no? Y tomarlo en cuenta, que no solamente quede ahí nomás. Ahora, yo sobre el problema que se está haciendo sobre cultura y desarrollo, creo que estamos coincidiendo la gran mayoría, pero acá yo tengo un problema. Este problema creo que suscita en diferentes distritos. No hay voluntad política para realizar obras equitativamente. Se debe coordinar esfuerzos, articular, sin discriminación política. ¿Por qué lo digo esto? Porque como uno quiere una calidad de vida mejor, por ejemplo, hay parques en mi distrito del Agustino, pero si una persona o una familia, etcétera, en esa cuadra no es de su ascendencia política, no lo toman en consideración ese parque. No lo vienen cada que muere un gato, vienen a podarlo, vienen a regarlo, etcétera. Y yo creo que esa discriminación política no debe existir, porque cuando entra alguien en el poder, no debe de ver el color político, sino las obras, porque recurso hay dentro del distrito. A eso me voy yo. Ahora, falta orientación, educación cultural a la juventud. Es cierto, porque la juventud es un baluarte dentro de nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque mucho se habla de inclusión social, pero para nosotros, al menos que somos mujeres y hemos venido interviniendo dentro de las organizaciones y vemos algo más arriba, más grande, ¿no? Vemos de que la inclusión social solamente es un cliché, es igual que la democracia. Todos, la pobreza que se agarra como bandera política. Entonces, esos son los grandes problemas, que en realidad, en vez de avanzar, retrocedemos. Ahora, falta de valores. Sí existe falta de valores, porque sigue la corrupción. Sigue la corrupción en todos los niveles, ¿no? Desde el más pequeño hasta arriba. Sigue la discriminación,
porque yo le decía acerca ya lo dije, acerca de la ascendencia política, que es un error garrafal, ya que Lima Metropolitana debe de repente, dentro de sus reuniones que tiene con los diferentes alcaldes a nivel de Lima Metropolitana, debe dar una explicación detallada de que en realidad no debe de existir el clientelaje político, no debe de existir manipulación política. Eso. Mi nombre es Eusebio Villarreal, y tengo el profesor del Consejo de San Fernando, Distrito de Agustín. El problema es más capacitación, educarse para que haya mejor cultura a los ciudadanos, también falta de valores. Gracias. Minutos tenemos. ¿Sí? Bien. Estimadas amigos y amigas de las tarjetas que he recogido y que ustedes los han escuchado, me parece que podríamos discutir varios problemas que ustedes han ido detallando, cada uno desde su experiencia, cada uno de su vivencia y de lo que siente personalmente y vecinalmente o localmente este tema, cómo lo puede manifestar, ¿no? Quiero recoger de manera clara un primer problema clave que creo que va desde el ámbito central, del gobierno central, pasando por el gobierno central, la metropolitana y los gobiernos locales. Y este primer problema, algunos de ustedes lo han dicho de manera más clara y otros han ahondado en algunos detalles. Las autoridades de turno del gobierno central, metropolitano y local reciben la confianza del pueblo a través del voto democrático para administrar. Y lo que se espera es que lleguen personas a esta administración pública, a este aparato público que conocemos, personas con experiencia, con conocimiento, con un poco de entrenamiento, para que no lleguen un año, como dijo alguien, a aprender, porque en verdad pagamos los ciudadanos por ese año de errores y de aprendizaje. Por un lado eso. Entonces, por otro lado, el tema de cultura y desarrollo, como bien decía una de las últimas personas, decía, es un tema bien amplio, bien grande y bastante, digamos, nuevo para el país, en términos de que nosotros, los ciudadanos, lo manejemos y lo conceptualicemos de manera clara, porque en nuestro país parte la cultura y el desarrollo, también parte, como bien decía una de ustedes, de la educación. Y la educación no es la escuela necesariamente, la educación es el hogar. O sea, parte de cada uno de nosotros en relación al nivel de educación que tenemos, y no es solamente saber leer y escribir, es una herramienta, saber leer y escribir, porque permite conocer información. Pero en el tema de la cultura, por ejemplo, se transmite verbalmente aquello que mis ojos han visto sin necesidad de saber leer y escribir, porque las leyendas, la historia que nos cuenta nuestra familia es parte de una manera de hacer cultura, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos niños, hemos sido educados en casa a la hora de dormir con historias, con cuentos, leyendas, mitos de nuestros pueblos, de nuestra ciudad? Perdón. Entonces, yo creo que un primer problema que podríamos, si ustedes están de acuerdo, si les parece, es que hay un escaso conocimiento y también poca, y es ineficiente la gestión pública en el tema de la cultura y desarrollo desde el nivel central del gobierno
del nivel metropolitano y de los gobiernos locales es aún más grave. Porque el nivel central, ahora podemos decir que tenemos un Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura no va a resolver otros problemas. El Ministerio de Cultura tiene problemas que tiene que atender a nivel país, pero un problema que tiene que resolver el Ministerio de Cultura es dar las políticas, o sea, las normas legales son las políticas públicas que tiene que decir el país en el manejo de nuestra cultura viva, de expresiones artísticas. ¿Cómo se va a manejar? Eso es una manera. Todo el tema de las políticas públicas para el cuidado de los sitios arqueológicos e intangibles, bosques y todo eso, porque ahí también entra el Ministerio del Ambiente, ¿no? Son varios ministerios que tienen que ver con este tema de la cultura, ¿no? Y también el tema de la cultura en relación a aquello que no lo vemos. O sea, el arte se expresa en la pintura, el juego, el baile, las danzas, el mimo, los títeres, el teatro, unos buenos documentales de televisión, el audio, la radio, son herramientas para transmitir cultura. Pero no basta con eso, sino cómo ese Ministerio de Cultura da los lineamientos país. ¿Para qué? Para que los gobiernos metropolitanos, en este caso Lima, y cada uno de los gobiernos locales pueda implementar para mejorar la calidad de vida de nosotros, sus pobladores. Y como bien decía el compañero Javier Junior, decía, ¿no? Yo soy de un municipio, ni siquiera existe la gerencia o sugerencia o unidad o área de cultura. Entonces, ¿qué debo pensar? ¿No? Y entonces, un segundo problema que recojo de la experiencia de ustedes que han narrado es, uno primero, que es el poco conocimiento y la ineficiencia en la gestión pública a nivel central, metropolitano y gobiernos locales para promover, difundir la cultura y el desarrollo en la población y mejorar su calidad de vida. Y un segundo problema es cómo nosotros como ciudadanos, y aún más cuando nos hacemos autoridades, no tenemos un conocimiento, una experiencia, un manejo, o cómo no reconocemos, creo que han usado ustedes la palabra, lo que es lo innato. O sea, también otra persona decía, cada uno de nosotros somos una cultura, como seres humanos, como personas, somos y mostramos un comportamiento cultural, ¿no? Incluso en nuestro país, acuérdense del racismo, la discriminación, nos ha dañado por mucho decirnos porque estamos en el mar, ser costeño, porque estamos en el Levante, ¿no? O sea, cerrarnos porque estamos en las selvas de la selva, ¿no? Entonces, ¿cómo esas distribuciones geográficas se convierten en toda una discriminación, ¿no? También. Entonces, también hay una parte de nosotros en que hay una poca autoestima de reconocernos culturalmente, ¿no? Acuérdense que en nuestro país se está luchando, no sean considerados, se está luchando por esa palabra tan dura y tan despectiva a veces de decirnos cholos, ¿no? De decirnos de manera fea, ¿no? Cuando nosotros no provenimos de nuestra raza, ¿no? Nuestro origen, ¿no? Es esa, es una raza inca que al llegar a los españoles, ¿no? Se combinan, nacen mestizos, y al mezclarse nacen los criollos, y al tener a los negros, los esclavos negros traídos de África, aparecen los mulatos. Esa es nuestra condición cultural de raza, pero nosotros con el transcurrir los años y los siglos hemos ido deteriorándonos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como ciudadanos también tenemos una poca autoestima
de reconocimiento de nuestras raíces culturales, históricas, sociales y educativas. Disculpe, no que la autoestima es un problema de identidad. También podemos definirlo como los derechos. Claro, es un componente que genera la falta de identidad. Y esa falta de identidad está dentro de lo que es el plan educativo, ¿no? Está dentro de un plan de la infancia, ¿no? Del niño. Va a reforzar. Entonces, ¿de qué manera vas a reforzar la identidad de un niño en la educación? Eso es lo que es a través de estrategias didácticas dentro del profesor cuando emplea la clase. Pero ni siquiera con llegar a la escuela, son tus padres. Claro, desde la familia también. Exacto, siempre por esos hijos. Sí, quería solamente mencionar de que la problemática radica en que no hay una interrelación, no solamente de las autoridades con el ciudadano, ¿no? sino que también va a otros niveles. O sea, no hay una interrelación entre la escuela y su entorno, no hay interrelación entre la familia muchas veces y su propia comunidad. Pues, entonces ahí se produce el primer, a mí me parece, ruptura con tus raíces, porque ni siquiera vives, por ejemplo, en el Agustín o San Juan de Lurigancho y le preguntas a la gente ¿qué cultura hubo ahí? No sé. Entonces ahí nomás ya hay una primera, o no conozco mi historia, no conozco quienes estuvieron aquí antes que yo. Toda la mayoría de personas piensa que hubo chakra solamente, cuando en realidad hay una historia previa, y eso tiene que ver porque no hay esta relación entre las personas, nosotros como ciudadanos y nuestras, no solo autoridades, sino ya las instituciones como el colegio y otras instituciones superiores que andan por ahí. Bien. Es cierto que los ciudadanos también tenemos una culpabilidad ahí, una responsabilidad, pero también eso históricamente proviene por la responsabilidad de las autoridades. Las autoridades han comenzado a delimitar, han dicho, no, esto es sierra, esto es selva, esto es costa. ¿Por qué antes las mujeres no tenían DNI? ¿Por qué los pobres antes no podían ir a la escuela? ¿Quiénes dieron esa ley? ¿No son las autoridades? Responde a eso, a que los padres de ese tiempo a sus hijos le decías, no aprendes quechua porque no vas a poder entrar a la escuela, aprende castellano. Responde a eso. Entonces también yo sí creo que adelante hablábamos de administración. El gobierno que sube a cargo de la municipalidad tiene que ser un gestor, un administrador de su pueblo. Es como en la casa, el papá tiene que administrar. Lo que pasa es que no lo está haciendo. Y ahí sí, ese es el primer punto. Creo que lo más clave es el reconocimiento. Tiene que él mismo primeramente reconocerse quién es y luego reconocer a su pueblo. Y él no lo está haciendo, no lo hacen ese reconocimiento. Entonces ahí está el gran problema. Porque después, de hecho, hay millones de puntos. Tenemos cultura, tenemos, como decías, hay mitos, leyendas, todo. Pero no todos los métodos son buenos. Y ahí hay cosas positivas y hay cosas negativas. Entonces, ¿cómo yo hago un trabajo positivo? Un ejemplo positivo para mis ciudadanos, ¿no? Como decía acá también, es decir, habla del teatro en contra. No, el teatro también es positivo, pero también lo puedes utilizar negativamente, como lo hace la televisión. Entonces, creo que hay muchos puntos ya en discutir, pero ese primer punto creo que es de reconocimiento, que la autoridad reconozca, ¿no? Que se reconozca a él, que reconozca a su gente, con quién va a trabajar, y que reconozca a su pueblo mismo y que trabaje con ellos, ¿no? Eso es. Perdón, considero que eso parte por el autorreconocimiento de quiénes somos. Porque si no es así, ¿cómo queremos, ¿no?, que nos reconozcan si nosotros no aprendemos a reconocernos?
Entonces, es cierto lo que dice el amigo, pero también la otra parte del ciudadano, en realidad no sé si es por falta de capacidad o conocimiento, porque hay muchos que saben, ¿no?, sus derechos, sus responsabilidades. Pero ¿qué pasa hoy en estos momentos? La política creo que los ha adormecido, porque en realidad lo que tienen que reclamar no lo reclaman directamente. Uno, el factor es de que a veces las autoridades son muy autoritarias, muy prepotentes. Entonces lo único que les dicen es el amén, y eso pues no, ¿de qué manera vamos a avanzar, ¿no? Sí. Tengo que escribir los problemas para avanzar soluciones y problemas de ¿ya? Sí, ya para poder, díganme. Por ejemplo, en mi caso, señorita, yo he sido una madre abandonada con mis 7 hijos. He venido a hacer una declaración por computadora acá en Santa Anita y me mandaron a Huaycán porque yo viví en Horacio Ceballos, pero estaba en mi casa aquí en Grau. Y entonces a mis hijos les pegaba, los botaba a su papá y yo solamente me educaba sola. He venido a trabajar con Sudarte, regresaba a estudiar al Colegio Mariscal de Ñaña y después me iba a lavar hasta la 1 de la mañana, a hacer mi tarea hasta la 1, a las 2 de la mañana y me acostaba nuevamente el mismo caso. Yo he sido una madre abandonada, como le digo, pero he seguido adelante porque me ha gustado ir a las charlas del Agustín, del CEA, de ¿cómo se llama?, que ahora está en Calle, y me encanta porque yo quiero educarme más para poder guiar a mis hijos. Mis hijos ellos ya son mayores de edad. El último hijo que tengo es un joven especial de 22 años y está estudiando en el colegio de entrada de Huaycán y de monjas americanas. Gracias. Muchas gracias. Entonces, sí. Lo más breve, por favor. Bueno, Sí, nos estamos cortos de tiempo. Sí, el personaje que me referí antes es el filósofo Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau se refirió a la época del teatro, cuando él leía a todo un filósofo, y dijo: el teatro distrae, pero no educa. Los autores, para satisfacer al público, exaltan los gozos y las pasiones en vez de tematizarlos. Y eso es verdad. Ahora, el problema, aquí no es cierto de que antes no había, para el pobre no había clases. Yo le puedo hablar de los años 40. Inclusive lo que escuchaba hablar a mis abuelos cuando lo que era la educación grande. Chico, en la época contaba mi abuelo. Niños que encontraban por la calle caminando, ahora que puede ser colegio, lo detenían, averiguaban quién era el padre, iban a su casa y le llamaban la atención porque ese niño no iba al colegio. Fíjense, cuando yo estudiaba, habían profesores de gran calidad que nos enseñaban no solamente las matemáticas, el castellano, lo que sea, nos enseñaban a componernos, a reconocer nosotros nuestros valores, la responsabilidad que tenemos dentro de la sociedad, cada uno de nosotros, ¿no? Inclusive a los alumnos que no estaban sin cuadernos se les otorgaban cuadernos y lápices. Yo he recibido cuadernos y lápices del director. A veces dan dinero y el director pedía una cuota, ¿no?, y había que dar el tiempo, pero gratis, absolutamente gratis, nos daban cuaderno y lápiz. Inclusive había libros escritos muy bonitos a colores, impresos a colores, que se les distribuía a los alumnos. Todo eso ha desaparecido. No sé, yo creo que hay cierta política también exterior contra el desarrollo cultural del Perú. Okay. Para poder avanzar. Sí, claro. Quiero contar algo nada más. Además de la crisis de la clase política, también se suma, ¿no?, la crisis del núcleo familiar, porque ahora vemos que tanto eso va transversal en todas las clases. Todos tenemos que salir hasta altas horas de la noche, ¿no?, a trabajar, a capacitarnos, a hacer los trabajos y así. Entonces se llega muy tarde y no se está acompañando la educación, la formación de nuestros hijos. Entonces ese es también un problema que no había en décadas anteriores, que eso agudiza más el problema para ver cómo construimos procesos de desarrollo.
Entonces estoy de acuerdo con la señora, el tema también es el rol de los ciudadanos, cómo nos empoderamos y cómo nos hacemos más fuertes, todo un reto. Y no estoy de acuerdo con el señor en que dice que el teatro no educa. ¿Ya? El teatro, las artes educan, invitan a reflexionar, invitan a que realmente la gente pueda seducirlos a que lean, a invitar a la lectura, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es eso. Ok, bien, este espacio, sí, no entiendo el teatro de ahora, sinceramente, no sé, no hay no entiendo, no sé, el teatro siempre 15 minutos más. No lo quiero, bien. Precisamente cuando el soy, en vista de que ellos de la gente también una llamada en la que resaltaba los valores de las personas. Mi estimada caballero, como este espacio es participativo para escucharnos, y en este diálogo de escucha podemos estar o no de acuerdo. Porque esa es la riqueza, justamente porque en las opiniones, en las opiniones que vertimos nos ayuden también a darnos cuenta cómo estamos aprendiendo y construyendo nuestra propia manera de pensar, y cada día, cada momento, en cada encuentro también vamos actualizándonos, vamos refrescando, ¿ya? Entonces voy a pasar a escribir los dos problemas, creo que ya lo tenemos claro. Uno que abarca los problemas, el escaso conocimiento y la insuficiente gestión pública desde el sector, del nivel central del gobierno, desde la municipalidad metropolitana, ¿no? También hay que tener en cuenta que cuando estamos declarando esos problemas no hablamos de personas, sino de instancias, ¿ya? Porque hoy podemos ver que hacen cosas, pero no es suficiente. Lima es 43 distritos y hay que aprender a trabajar con los 43. Y a nivel local, que son todo Lima Este que ustedes representan. Cómo las autoridades no tienen construcción, experiencia, conocimiento de sus capacidades para el manejo de la cultura y desarrollo. Y por otro lado está que hay un proceso, hay una pérdida de la identidad del ciudadano, o hay una escasa, educación familiar, por lo que decían, la pérdida del núcleo familiar, que va de acuerdo a los valores, ¿no? O sea, creo que un primer problema es la gestión y el otro problema es nosotros los ciudadanos, ¿no? También el poco conocimiento, la poca práctica de poder comprender, conocer cada vez más nuestra identidad cultural, compartir en relación con la comunidad y conocer la historia cultural de mi comunidad y de mi distrito y de mi interdistrito Lima Este. ¿Ya? Entonces voy a empezar a escribir para, a partir de allí, hacer las soluciones. ¿Cómo hay una pérdida? Podríamos decir, hay una pérdida de la identidad cultural, porque lo estamos dejando, de la población, en relación con su comunidad, y hay una pérdida de la identidad cultural desde el núcleo familiar, en relación con su comunidad y con su comunidad y su distrito, para valorar su cultura propia y la que construye, porque como bien decía alguien, llega la Agustina, llega mucha gente, muchos somos, yo incluso soy migrante del interior, y llega a esta capital, y a mí me ha pasado particularmente experiencia que yo en el trabajo me he conocido con compañeras que son de Lima, de padres limeños y chicas limeñas, y cuando yo le preguntaba, oye, cuéntame la historia del río Lima, del Chillón o de tu zona, ellos no me podían contar, porque no ha habido no hay inherencia de la historia en la familia. O sea, mucha gente solo llega, vive
trabaja, estudia y punto, pero no hay un desarrollo histórico, cultural de él, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? De la familia, de la persona, ¿no? Un tema actitudinal también. Entonces, ¿les parece bien así el problema? ¿Cómo creen ustedes que podría poner esta parte que afecta a nosotros los ciudadanos? Empezaría como esta pérdida de la identidad, un poco el reconocimiento de la identidad cultural desde la familia, ¿sí? Poco reconocimiento. ¿Falta? No, cuando falta no existe. O sea, no es mi problema. Tenemos que decir que o hay poquito, o es escaso, o es que no es bueno, o sea, la familia no lo hace bien. Yo creo que las familias todas hacen algo, dicen algo a sus hijos, pero no dicen mucho, no cuentan, ¿no? Sí, una votación. Un momentito, por favor. No, justamente ese problema también desde mi punto de vista se debe también a que los mismos distritos no generan polos de desarrollo hacia el interior, entonces mucha gente tiene que irse a trabajar a otro lugar, entonces pasas y ya tiene que ver acá, ese paquete de las autoridades. Sería muy interesante que los gobiernos locales, ¿no?, empiecen a implementar políticas en la cual ya la misma población que vive dentro del distrito tenga que hacer la mayor parte de su vida dentro de su propia ya estás comunidad. hablando de las soluciones. No te olvides poner ahorita eso. Pero aquí vamos cerrando. Entonces pongo escaso reconocimiento en la familia de los valores culturales. ¿Les parece? Está bien, ya. Tiene una causa, señorita. Sí, dígame. ¿Cómo esta degradación, digamos, de la cultura que hay hoy en día en muchos jóvenes es una herencia? Hay padres, muchos padres se ven, a veces los profesores se quejan de los padres que no saben, no entienden, no conocen mucho de lo que está aprendiendo su hijo. Entonces, ¿qué le van a enseñar? Nada. No les han enseñado a ellos de niños, los padres de niños no han aprendido qué cosas son valores culturales, qué cosas son valores morales, ¿no?, qué cosas son valores espirituales, qué es el respeto a la persona, el respeto a sí mismo. Entonces, esos padres pues van a generar hijos iguales, ¿no?, que solamente van al colegio nada más que a aprender las matemáticas, el castellano, ¿no?, o la historia, la geografía, pero de cultura, de principios éticos, de principios morales, no saben nada. Y por otro lado, tampoco hay un programa del gobierno, ¿no?, para que los colegios se enseñe eso precisamente, a reconocer, que cada niño reconozca, que no solamente el razonamiento matemático, sino también el razonamiento de qué cosa es él, ¿no?, desde el punto de vista psicológico, que descubra que él es una persona, un ser humano, que por tanto tiene que respetarse a sí mismo y tiene que respetar a los demás. Entonces, si no se enseña eso, santo Dios, ¿a dónde vamos? Al precipicio, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y eso no, pues, no es esa la forma de enseñar. Gracias. Ok, estoy tratando de, como no podemos escribir más, o sea, porque es verdad, podríamos sacar mucho una lista de problemas. He puesto así: escaso reconocimiento familiar de los propios valores culturales al interior de la familia y con su relación con la comunidad, con la escuela, las universidades y sus autoridades. Porque como acá arriba hemos puesto sobre las autoridades y sus limitaciones presupuestales, de políticas públicas y de desarrollo de capacidades para la cultura y desarrollo, por todo lo que hemos analizado, ahora hablamos de la familia y nosotros como ciudadanos. Ok, con estos dos problemas a escribir una solución para cada problema y una potencialidad. La potencialidad son los recursos que hay en la zona, como son, muy bien ustedes lo han dicho, las organizaciones vivas conformadas por hace más de 30 años, ¿no? Luego, los patrimonios culturales que tienen y que no se explotan. No sé quién de ustedes también dijo, por ejemplo,
el territorio geográfico que tienen en Lima Este, que podría construirse grandes vías o corredores culturales que además generarían ingresos para que las autoridades cada vez más reviertan y inviertan en temas de cultura y desarrollo para mejorar la calidad de vida de su población. ¿Ya? Les pido por favor que escriban en sus tarjetas cualquiera de ellas, sí, cualquiera de ellas, porque ya no podemos diferenciar el color, solo que arriba me ponen soluciones o me ponen potencialidad, ¿ya? Las que les hagan primera me van pasando para yo ir revisando y construyendo igual como acá nuestras soluciones y nuestras potencialidades, ¿ya? De manera positiva, ¿no? O sea, una solución. Sí, bueno, en cuanto al número 1, yo ya estoy poniendo acá mis soluciones. Una de las problemáticas, la problemática número 1 para mí, una de las soluciones es la mejora de la educación. O sea, si ustedes se dan cuenta, los que gobiernan este país, por ejemplo, generalmente salen de las universidades particulares y no cualquier universidad particular, sino de ciertas universidades de élite. Entonces se está repitiendo el esquema. ¿Quiénes son los gobernantes? ¿Quiénes son los que mandan? Los de seleccionadas universidades, y todos los demás como que están en segundones. Entonces no debería ser así. Entonces a nivel nacional, los que estudiamos en universidades públicas como que estamos de segundones, atrás, cuando no debería ser así. Ahora, en cuanto a nivel local, parece ser que mucha gente que egresa de, no todos obviamente, pero muchos que egresan de las universidades, tanto estatales como también otras particulares, por este bajo nivel educativo y porque también no hay un incentivo para que estudien realmente, entonces parece ser de que no se esfuerzan, no leen, no estudian lo suficiente para poder realmente ser capaces en lo que están estudiando. Entonces por ahí puede ser la solución. Ahora, también tiene que ver algo que las autoridades, al menos en mi distrito, nosotros hemos sido en San Juan de Lurigancho gobernados por gente que muchas veces tenía su empresa dentro del distrito y la inscribía como si fuera su domicilio. Entonces no tenían conciencia de la problemática real del distrito. Cuando llegaban a gobernar, era pues gente que le importaba poco lo que sucedía. Ya, ¿sí? Para poder avanzar, por favor, yo rescato de tu opinión el tema de mejorar el nivel educativo de la educación que hoy tenemos, con la finalidad de contar con mejores ciudadanos, ¿ya? Entonces, ¿alguien más? Yo he puesto algo, dígame, de que yo creo que aquí se tiene que empezar a fortalecer la unidad de las organizaciones sociales vivas. ¿Por qué? Porque de esa manera ellas, por medio de su organización, pueden concientizar, educar sobre cultura y desarrollo, hacer réplica, inclusive de lo que se participa acá, hacer la réplica dentro de sus mismas organizaciones. Ya. Ok, esa sería una de las cosas. ¿Alguien más una solución? No es puntual. Lo que se debe hacer es algo que en para esos dos problemas. Sí, para resolver los problemas. Que de alguna manera los municipios, por ejemplo, generen charlas en diferentes colegios para padres sobre estos problemas sociales, problemas de cultura, ¿no? Y junto con ello crear un curso sobre cultura de los niños. Perfecto. Cosas muy puntuales. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estamos coincidiendo varias personas en el tema de mejorar, un medio para mejorar el conocimiento de la cultura y el desarrollo en la escuela. Uno de los medios, no es el único. Sin embargo, tiene un sentido muy importante porque en la medida que los niños, los jóvenes, los futuros padres se eduquen, puedan ser la nueva generación que haga el cambio, por un lado. Pero por otro lado, también señala alguno de ustedes que las autoridades locales hoy, con mejores competencias académicas, de experiencia, o con
tener mejores profesionales también en su equipo de trabajo, podrían hacer más campañas, podrían hacer diferentes maneras de, a través de las organizaciones sociales de base, educar a la población para conocer y comprender mejor la cultura y el desarrollo. Y no solo las organizaciones sociales, sino puede usar las redes sociales, ¿no? Tanto para los jóvenes como son las de internet, como todo espacio libre que tienen para poder hacer, ¿ya? Ok, bien, entonces estoy tomando otro, de repente tratando lo que es la familia. Ya. Estado y familia debe de articular nuevos enfoques estratégicos sobre el desarrollo y la cultura. Ya, también bien. Ok, ¿alguien más? Algo que podríamos hacer con el tema de la gestión pública, la dirección pública. Algunas cosas de soluciones están por acá, ¿sí? Los líderes y la clase dirigencial de las organizaciones sociales proponen una firma pública de acuerdos de los planes de cultura. Ya, eso es para la gestión. Ya, nuevamente para poder... Sí, porque me queda claro que lo del... Es que lo voy... Sí. Ya, los líderes y la clase dirigencial de las organizaciones sociales proponen la firma en acción pública de los acuerdos de los planes estratégicos de cultura. Ya, o sea, en realidad es cómo la participación ciudadana, ¿no? Puede, a través de sus representantes y de sus líderes, pueden ejercer hacer el ejercicio democrático con sus autoridades para fomentar a través de acuerdos de los planes, ¿no? Sí, ya. A ver, ¿alguien más para escribir algo? Sí. Dos, sería profesionalización para los gestores culturales, ya sea de organizaciones, de barrios, grupos y también de la administración municipal misma o de algún ente del Estado. Y el otro es potencializar a las organizaciones culturales sociales, etcétera, ¿no? Ya, yo creo que eso por el título iría aquí en potencialidad, ¿no? Claro. Que se cuentan con, ¿cómo digo, por favor? El primero. No, el segundo. Potencializar a las organizaciones culturales, sociales, de barrio. Ya, aquí vamos a poner, se cuenta. Pero uno es se cuenta y el otro es potencializar. Sí. Culturales, redes sociales, organizaciones sociales para fortalecer, ¿no? Fortalecer la cultura y el desarrollo. Esa sería una gran potencialidad que tiene Lima esto. Ok, vamos por las soluciones. Puede ser en la primera una, promover la elaboración de programas culturales. Sí, va amarrado a lo que comentaba Rosa, que decía, ya el programa es el instrumento, pero para llegar al instrumento, como bien decía Javier, era el tema de capacidades, o sea, que hay que también formar capacidades en los gestores culturales, pero también Rosa añadía algo importante, que es a través de la participación ciudadana, como los líderes y las autoridades con la población organizada a través de sus representantes sociales firman un acuerdo
para desarrollar planes estratégicos o programas para el desarrollo de la cultura. En este caso sería negociar y concertar con sus autoridades. Así es. Quienes los hacen son sus actores vivos, ¿no? Me parece bien. Entonces vamos a poner a ver, ¿cómo armamos esta solución? Podría ser la concertación. La concertación, ¿qué es lo que es parte de la concertación? La negociación, la concertación de la sociedad civil y la participación ciudadana promueve, ¿no? Ahí está, podemos poner así. A ver, ¿cómo vemos aquí? Ya. La concertación. Ya, esperamos a ver. La negociación con la participación ciudadana. Y el diálogo. Claro. El diálogo. Podría ser la concertación, la negociación y la persuasión, porque muchas veces el ciudadano tiene que persuadir a la autoridad. Sí, ¿no? A ver, ¿no? Sino que algunos términos están incluidos en otros para no estar generando muchas con la participación ciudadana. De la sociedad civil, ¿quién más? Coma, sus organizaciones. Ciudadana mediante la concertación. Podemos darle eso otro sentido. Cambiamos de papel y lo demoremos más. La lectura y la concertación a través de la participación ciudadana, aquí, ¿ya? De la sociedad civil, las organizaciones sociales. La concertación a través arriba, acá. A través de la participación ciudadana, de la participación. Sus organizaciones sociales, sí, logra acuerdos para planificar e implementar políticas. Acuérdense, no solamente es hacer políticas y programas estratégicos de cultura y desarrollo, ¿ya? De cultura y desarrollo. Acá hay varias cosas que ustedes han dicho, el tema de la manera, cómo se hace a través de la participación del pueblo. El mecanismo que se usa es la concertación, es el diálogo abierto entre todos. La sociedad civil, donde están todas las organizaciones vivas, pero les hemos formulado que sus organizaciones sociales, por la fuerza que ustedes mismos señalan, logran acuerdos para planificar e implementar políticas y programas estratégicos de cultura y desarrollo. ¿Ya? También se cuenta con la fecha de impacto de los gobernabilidad a nivel del IMAES. ¿Ya? ¿Cómo es? O sea, el IMAES cuenta con pactos de gobernabilidad. Ya. Y ahí está ahí está el tema de... Perfecto. Cuenta con pactos de gobernabilidad. ¿Son varios? O sea, todos los distritos de IMAES y pactos de gobernabilidad. Ya, con el pacto de gobernabilidad. Como es Lima acá están todos, ¿ya? Sí. Gobernabilidad. Javier, ¿qué me decía de potencializar
profesionalizar a las organizaciones culturales. Ya, como una solución. ¿Dónde? ¿O cómo lo habían visto? Como una solución había visto. Ya, pero esa estamos respondiendo ese problema. No, los gestores, ¿no? Profesionalizar gestores culturales. Y el otro era... Profesionalización para los gestores culturales. Ya, pero ¿quiénes son los gestores culturales? Porque Todos. Debería capacitar. eso. Somos dirigentes de barrio. No, está bien, Javier, por eso hago mi pregunta, para tener claro. Cuando tú dices profesionalizar, ¿qué significa? Llevarnos a la universidad. No. ¿Qué es lo que es? Capacitación. Ya, entonces, digamos, mejor en esas palabras. Porque cuando dices profesionalización, significa obtener un grado. Quieren llevarlo a un estado, a un estatus mayor de como está. Y seguramente muchos son entre egresados de la secundaria, de institutos, de universidades, ¿hacia dónde los quieren llevar? Entonces, Pero no necesariamente es por eso pregunto. No, pero no necesariamente profesionales quien va a la universidad. Un artesano también es profesional. Pero necesita una certificación en el país para que pueda tener ese valor. Pero puede ser, a ver, una sugerencia, puede ser, a ver, para construir, ¿ya? Promover escuelas de gestores culturales en el distrito de Lima Metropolitana. Es lo que he dicho yo, ¿no? Puede ser. Ustedes lo tienen que decir. Porque el tema sí, para otra parte es profesionalización, pero si se necesita, para atraparnos en eso. Claro, porque cómo se profesionaliza ya lo establece el sistema educativo, la escuela, la institución. Así es. Entonces, por eso digo, promover escuelas y gestores culturales en los distritos de Lima Metropolitana. Ya. Ahí se tomaría en consideración la inclusión. Es necesario poner ahí en el desarrollo, a veces también solamente también hay lugares donde se considera grupos de jóvenes y no, hay otros grupos que no los consideran. Esa discriminación sigue existiendo, que debe determinar estas cosas. Claro. Ahí está, mira. Gloria está diciendo algo importante. Gloria está diciendo algo importante. Creo que también debe haber un registro de todas las organizaciones culturales que hay a nivel de todo el país. Eso debería reconocimiento. Ya, pero esa parte con el reconocimiento tiene que ver con el reconocimiento. Exacto. Subimos en realidad de grupos sociales, ¿no? Porque eso significaría estar comenzando por la mitad del problema. No tenemos que comenzar del fondo de la raíz. Una consulta. Acá, discúlpame, Alejandro, por favor. Para poder redondear bien esta solución, promover escuelas de gestores culturales en Lima Este. Claro. Podríamos mejorar diciéndole para el enfoque. Sí, entonces yo lo que quería era que ustedes decían el tema de inclusión, que me pareció no solamente por decir la inclusión por decir, sino cómo este mecanismo de solución incluye a todos, al decir culturales, o lo dejamos allí. Y sí sería bueno poner un hincapié de un enfoque inclusivo. Estado y familias articulando nuevos enfoques estratégicos. ¿Cuáles? Por ejemplo, actualizando pues a la modernidad actual del viento. Sino que en los enfoques estratégicos hay que decirle el nombre. Y es mejor decir inclusión, desarrollo humano, interculturalidad, ¿no? Entonces, ahora a mí me parece claro, solo que la persona que va a salir, que ustedes deleguen, que salgan con él, ahora, no que tiene que, van a forzar un poquito. Lo que decía la señora Gloria con respecto al, ya estoy cerrando, sí. Con respecto a la creación de un registro data, no es la data, no es un registro, pues. O sea, ni el Agustina ni ningún sitio. Por eso también, no, ni siquiera para invitarlos, ¿no? Por ejemplo, en un instituto cultural guay. Lo voy a hacer, sí, para una tercera, ¿ya? Ahí nomás que acabamos porque ya me están llamando.
personas podrían ser también, o solo una persona. Si se divide lo que ellos deciden. 2 personas también podrían ser. El Señor con alguien. Gloria con el Señor. Está bien, acá el amigo que sea una relación popular. Sí, también que vaya. Claro. Y entonces usted, señor, va a ser. Claro, la parte que participa es que una parte del centro cultural que va a ejercitar. Sí, ya somos el último grupo. Va a ganar el 3. Ok, tiene el panorama más claro. Ya. Bien.